Voy a iniciar este video diciéndote algo que probablemente pueda sacarte un poquito de onda, como decimos aquí en México. Y es lo siguiente. No existe tal cosa como la terapia sistémica. No existe tal cosa como la terapia familiar. Desde luego, la terapia familiar sí existe si tomamos en cuenta que es una modalidad de tratamiento en la que se toma como unidad terapéutica a la familia, es decir, que tú estás en el consultorio delante de la familia para resolver algún problema que tenga esta o alguno de sus miembros, pero utilizando a la familia para resolver este problema. Sin embargo, a lo que me refiero cuando digo que la terapia familiar o la terapia sistémica no existen es que no hay un criterio aún unificado para definir a la terapia familiar o a la terapia sistémica. Y quiero decir con esto que no hay un criterio unificador más allá del hecho de que se vea a la familia como un sistema. Pero te pongo un ejemplo para verlo mejor. Si tú tomas, por ejemplo, un libro de Salvador Minuchin que se llama Familias y Terapia Familiar, pero por el otro lado tomas un libro de Steve DeShazer que se llama Pautas para una terapia familiar breve. Si te fijas en los dos libros nos encontramos con la palabra clave terapia familiar, pero te vas a encontrar con que un libro habla de algo bastante diferente que otro libro. Pudiéramos decir en otro ejemplo que la terapia breve de resolución de problemas del MRI se considera dentro de las terapias sistémicas, mientras que también dentro de las terapias sistémicas están consideradas, por ejemplo, la terapia familiar transgeneracional. Y son enfoques completamente distintos con concepciones radicalmente opuestas entre sí. Entonces, ¿qué es la terapia familiar? ¿Qué es la terapia sistémica? Lo que dice un libro es terapia familiar sistémica y lo que el otro libro dice no lo es. O los dos son terapias familiares sistémicas, pero tienen interpretaciones distintas acerca de la familia, de los problemas y de cómo se solucionan. Esto puede llegar a representar un dolor de cabeza realmente, verdaderamente, para aquellos neófitos que apenas se inician en el estudio de la terapia familiar sistémica. Así que en este video que he preparado para ti, pues mi intención es de alguna manera, como ya lo hice en los videos de terapia ericksoniana y de hipnosis ericksoniana, recomendarte los 5 libros que a mí me hubiera gustado que me hubieran recomendado desde un primer momento para iniciarme en el estudio de la terapia familiar sistémica, para que puedas ir entrándole a esa tortota, a esa hamburguesota que se llama terapia familiar o terapia sistémica, pero desde un punto o desde una entrada que pueda ser más fácilmente digerible para ti y que no empieces tu estudio con una serie de confusiones que después más adelante, 5 años, 10 años después, conforme vayas leyendo más libros, digas, ajá, ya entendí por qué en este libro decían una cosa y en este libro decían algo completamente diferente. Así que pues bueno, sin más preámbulo vamos a iniciar con estos libros. Bien, el primer libro que te quiero recomendar es el siguiente. Lleva por nombre Introducción al pensamiento sistémico. Es importante decirte desde aquí que este libro no habla acerca de terapia sistémica, no habla acerca de terapia familiar. Habla acerca de cuál es la lógica, cuál es el tipo de razonamiento, cuál es el tipo de pensamiento que subyace a los diferentes modelos de terapia familiar y de terapia sistémica cibernética. Es muy importante desde mi punto de vista comenzar por aquí, porque una de las características de la terapia sistémica es que proviene de una epistemología completamente distinta a los otros modelos de psicoterapia. La terapia sistémica se explica a sí misma dentro de una lógica completamente distinta. Comenzando por el hecho de que
en la terapia sistémica se considera que cada hecho es efecto y causa de sí mismo. Hay una noción de retroalimentación entre las causas y los efectos que se dan de manera continuada y de manera infinita, de tal manera que pues esto difiere mucho de los enfoques tradicionales en psicoterapia en los que X produce Y. Y debe ser la causa de X y para poder comprender Y tenemos que comprender cómo provino de X. En terapia sistémica esto pues no es así. Y yo considero que una de las maneras más sencillas de empezar a pensar en términos sistémicos y en términos cibernéticos es la lectura de este libro, que es un libro bastante digerible, con muchos ejemplos, bastante bien explicado, que te puede ayudar a comprender más fácil lo que más adelante vas a empezar a aprender y lo que más adelante vas a empezar a estudiar acerca de terapia familiar sistémica. Así que la lectura de este libro te proporcionará las bases para poder empezar a pensar de una manera distinta, de una manera diferente a la manera del sentido común con la que comúnmente estamos acostumbrados, y te va a abrir las puertas a una nueva comprensión de las realidades humanas. Como te decía, cuando leas los siguientes libros que vas a leer, te va a hacer mucho más, te va a resultar mucho más fácil, mucho más sencillo comprender qué es lo que quieren decir. Así que, pues bueno, esta es la primera recomendación, que es Introducción al Pensamiento Sistémico de Joseph O'Connor y de Ian McDermott. Con esto pasamos al segundo libro. Y el segundo libro es Historia de la Terapia Familiar, los personajes y las ideas. Un libro escrito por los italianos Paolo Bertrando y por Dario Tofanetti, y editado y publicado por la editorial Paidós. Este libro es muy importante desde mi punto de vista leerlo desde el principio que uno comienza a estudiar terapia familiar, por la siguiente razón. Las terapias familiares, como te había dicho, son muchas. Tenemos por un lado la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin, la terapia familiar breve, que así le llamaba en un principio Steve DeShazer y después se convirtió en terapia breve centrada en soluciones, y ahora se le llama prácticas centradas en soluciones. Tenemos la terapia narrativa, que guarda alguna relación con la terapia sistémica. Tenemos el modelo de terapia breve de resolución de problemas del Mental Research Institute, pero también tenemos la terapia interaccional llevada a cabo inicialmente por Don Jackson y por Virginia Satir en el Mental Research Institute. Tenemos el modelo semilla de la terapia familiar de Virginia Satir, que es completamente diferente a lo que decía Don Jackson dentro de sus conjeturas teóricas. En fin, tenemos la terapia familiar feminista y diferentes tipos de terapia familiar feminista. Vaya, las lealtades invisibles de Bosormengi Nagy, la terapia familiar de Murray Bowen, la terapia familiar de Dell, la terapia familiar estratégica de Jay Haley y Chloe Madanes. Son muchísimos modelos de terapia familiar y muchísimos modelos de terapia sistémica. Y todos ellos son diferentes entre sí, aunque guarden puntos en común, algunos más diferentes entre sí que otros. Este libro de Paolo Bertrando y Dario Tofanetti, en primer lugar, pues bueno, lo padre, lo bueno, lo bonito es que nos da un relato de la historia de la terapia familiar. Nos empieza a contar una historia. Y cuando nos cuentan historias, para el cerebro es más fácil comprender ciertas cosas. Nuestra mente funciona a través de las historias. Entonces se va volviendo muy interesante, está un poquito como noveladas algunas partes, y se vuelve un libro que si tú empiezas a leer, te engancha, no es difícil de seguirle el paso, pero además te va conectando cada modelo de terapia familiar, cada forma de hacer terapia familiar y terapia sistémica con sus creadores, y a sus creadores en su relación con otros creadores, con otros autores
que tienen sus propios modelos. Esto nos ayuda a discernir bastante bien el contexto histórico en el que se produjo cada uno de esos modelos, porque era importante en ese momento ese modelo, por qué ciertas ideas surgieron de la manera en la que surgieron en función de el contexto histórico en el que se estaba generando X modelo en particular y en función de los antecedentes que tenía, los antecedentes históricos y antecedentes intelectuales. En fin, este libro nos lo hace bastante comprensible y sobre todo porque va, pues bueno, desde las décadas de los 1950 hasta pues 1990, finales de 1990, que pues la terapia sistémica ha cambiado mucho, pero si te dan el rayo hasta ahí es más fácil seguirle el paso a las terapias familiares y sistémicas de nueva generación. Por esta razón, pues yo te recomiendo este libro como el segundo libro que hay que leer. No tiene que ser en orden, pero si es en este orden, yo creo que le vas a sacar bastante más provecho. Los siguientes dos libros que te quiero recomendar son muy parecidos entre sí en cuanto a su estructura y pues son recomendados por la misma razón. Ahorita vamos a ver por qué. El primero de ellos es este libro que se llama Enfoques en Terapia Familiar Sistémica, escrito por la doctora Inmaculada Ochoa de Alda y publicado por la editorial Herder. ¿Por qué te recomiendo este libro? Bueno, pues este libro te habla acerca de los diferentes modelos de terapia familiar sistémica, entre ellos la terapia breve centrada en soluciones, la terapia breve estructural de Salvador Minuchin, el modelo de terapia breve de resolución de problemas del Mental Research Institute, la terapia familiar estratégica de Jay Haley y de Chloe Madanes, etc. Y te habla acerca de los aspectos más fundamentales en la teoría y en la práctica de estos modelos de terapia sistémica. Es un libro que te ayuda a diferenciar entre los diferentes modelos, valga la redundancia, y que te ayuda a comprender de una manera muy sencilla, muy digerible, cuáles son los conceptos básicos y las implicaciones prácticas de estos conceptos en la práctica clínica de cada uno de estos modelos de terapia. Es un libro muy bien escrito, muy bien sintetizado y que yo creo que puede facilitar mucho el acercamiento. Es un primer acercamiento, no vas a aprender a hacer terapia con este libro, desde luego, pero sí vas a aprender a hacer un primer acercamiento muy bueno, muy sintético, muy sencillo a cada uno de estos modelos de terapia. Y eso nos lleva al cuarto libro que te quiero recomendar, exactamente por las mismas razones. Y es este libro que se llama Terapia Familiar Sistémica, su uso hoy en día, que es compilado por la doctora Luz de Lourdes Eguiluz, una psicoterapeuta mexicana, orgullosamente mexicana, y los artículos que componen este libro están escritos también por terapeutas mexicanos, principalmente por terapeutas e investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM, del FES Iztacala, entre otras instituciones. Bueno, pues la recomendación es la misma. Este libro igual reúne de manera muy sintética, muy concreta, cuáles son las aportaciones de los diferentes modelos de psicoterapia, de terapia familiar sistémica, y te va a ayudar mucho a diferenciarlos y a comprenderlos de una manera bastante sencilla y bastante digerible. Desde mi punto de vista, este libro también tiene un plus, y es que dedica un capítulo al desarrollo de la terapia familiar en México, a sus orígenes y a su desarrollo, cómo entró, quiénes fueron los primeros en traer el modelo de psicoterapia o los modelos de terapia familiar sistémica a México y cómo fueron de alguna manera propagándose en las diferentes universidades mexicanas. Desde luego a mí me queda de ver un poquito esto porque, pues bueno, según yo,
No está mencionado el doctor Víctor Fernández, que trae a la terapia sistémica a través de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es donde yo estudié, y que es un bastión también muy importante en la terapia sistémica en México. No está mencionado, probablemente, pues bueno, ahí falta esa información, esa laguna de información. Pero bueno, en general es un gran libro para comprender el desarrollo de la terapia familiar en México, pero también los diferentes eh, los diferentes modelos de terapia familiar sistémica, sus similitudes, sus diferencias y, como les digo, de una manera bastante concreta, bastante sintética y bastante accesible para los principiantes. Por último, el último libro que quería comentarte aquí, estaba dudoso en incluirlo realmente, pero bueno, lo incluyo de todas maneras. Y es este libro que se llama Fundamentos de la Terapia Familiar y es nada más y nada menos que de Lynn Hoffman. Es un libro que desde mi punto de vista no debería ser el primer libro, no debería ser el primer libro que uno lee sobre terapia familiar. Porque desde los primeros capítulos se va de lleno a los conceptos más densos, más difíciles de comprender, por ejemplo, los conceptos de esquizmogénesis de Gregory Bateson. En fin, que no es que sean incomprensibles, es que para una persona que apenas se inicia en el estudio de la terapia familiar, pues puede resultar bastante más difícil, complicado de comprender. Sin embargo, considero que su libro, que su lectura es fundamental para todos los terapeutas familiares, precisamente porque la comprensión de estos conceptos densos, complicados, también nos ayuda a pensar sistémicamente, a desprendernos de las ideas o de las formas de pensar de causalidad lineal en cuanto a la formación y a la solución de los problemas humanos. Nos ayuda a ver a las personas dentro de su contexto y a ya no verlas jamás separadas de su contexto. Eso es al menos en la primera parte del libro. También contiene un conocimiento pues básicamente enciclopédico acerca de las diferentes investigaciones sobre familias que se estaban dando en esos momentos. Estamos hablando de los años 70, 80 del siglo pasado y que pues también nos pueden ayudar a comprender muy bien los fenómenos familiares. Y pues bueno, más adelante, ya en la segunda parte del libro, en los últimos capítulos, ya empieza a dar un bosquejo Lynn Hoffman sobre los diferentes modelos de terapia familiar sistémica, como la Escuela de Milán, como la terapia breve del Mental Research Institute, como la terapia breve de, la terapia familiar estructural de Don Jackson, etcétera, y ya los va separando un poquito más. Sin embargo, no es tan sintético como los dos libros anteriores que ya les comenté. Este libro es un libro que tienes que leer forzosamente si eres terapeuta familiar o terapeuta sistémico, pero como te lo indicaba, no debería ser el primer libro con el que uno inicia porque pudiera generar bastante confusión. Leer estos 5 libros que te he recomendado en este video en el orden en el que te los propongo te va a dar una visión panorámica muy clara acerca de la terapia familiar y acerca de la terapia sistémica, de tal manera que te recomiendo muy ampliamente que los consigas, muy ampliamente que los leas, antes de acercarte a profundizar en cada uno de los modelos de psicoterapia sistémica y de terapia familiar. Pienso hacer guías de lectura también para que puedas ir profundizando, por ejemplo, cuáles son los libros más importantes que tienes que leer sí o sí y en qué orden si quieres aprender el modelo de terapia breve de resolución de problemas, o la terapia familiar estructural de Minuchin, o la terapia breve centrada en soluciones. Si te gusta esta idea, dale like a este video, déjamelo aquí en los comentarios, pero pues también dejar claro que sepas que estos libros que te acabo de recomendar es para tener una panorámica que después te permita profundizar
con mayor seguridad, con mayor certeza y con una mayor comprensión acerca de lo que vas a leer en cada uno de los siguientes libros que leas en tu carrera como psicoterapeuta. Así que pues bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad y nos vemos en otro video más adelante. Bye.